Éxodo capítulo 19, versos 5 al 8. Y dice así: Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra, ¿qué dice? Me pertenece. ¿Quién dijo eso? El Señor, ¿verdad? Jehová Dios dijo eso. Toda la tierra me pertenece. El verso 6 dice: ustedes, ¿a quién le decía esto? Está hablando en Éxodo. A Israel. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Dios estaba hablando con Moisés y le dijo: esto es lo que le vas a decir cuando baje del monte. Verso 7. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. ¿Y qué pasó ahí? Verso 8. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice: y todo el pueblo, fíjese, respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Se dispuso a hacerlo? Estoy solito, parece que hoy. ¿Amén? Sí. Ellos tenían la intención, tenían el deseo de hacer lo que Dios les había ordenado por medio de Moisés. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes me serán un reino de sacerdotes, ¿verdad? Una nación especial, mi especial tesoro. Ahora, esto el Señor se lo encomendó a Israel y ellos estuvieron de acuerdo a llevarlo a cabo, pero la historia de este pueblo nos demuestra que no entendieron nada. No entendieron nada de lo que el Señor les dijo ese día y ellos dijeron: lo haremos. Eso es lo que pasa cuando hablamos y no calculamos. El Señor siempre dijo que tenemos que sentarnos a calcular el costo. Está bien que el hombre sepa lo que hace y que el hombre cuando toma una decisión lo haga con todo su corazón. Un sacerdote es el representante del pueblo ante Dios. Es alguien que está en el medio. Ese es un sacerdote. Está Dios, está el sacerdote y está la gente. ¿Sí? Esa es la ecuación. Entonces ellos serían un reino de sacerdotes, serían los que tendrían que acercar a la gente a Dios. ¿Quién dijo el Señor que tenían que ser los sacerdotes en el pueblo? ¿Solamente algunos? Todos. Todos. Ahora, dijimos que el sacerdote representa a la gente delante de Dios. Y Dios tiene su representante también, que es la voz de Dios o la boca de Dios para hablarle al pueblo. ¿Y quién es? Son los profetas. En el Antiguo Testamento era el profeta el que se paraba delante del pueblo y decía: así dice el Señor. Pero el sacerdote se tenía que identificar con el pueblo. El sacerdote no podía pararse en contra del pueblo, reprender al pueblo. Por el contrario, tenía que mediar entre Dios y su pueblo, entre Dios y la gente. Tenía que ser el mediador. Por eso era el sacerdote. Pero el sacerdote debía mezclarse con la gente. No sé si vamos entendiendo ya el mensaje desde entrada. Un sacerdote, el Señor le dice: me serán un reino de sacerdotes. Y el sacerdote, uno de sus trabajos era mezclarse con la gente, identificarse con la gente, no hacer lo que hacía la gente, pero mostrarle a la gente en el diario vivir, en lo cotidiano, a Dios, ¿verdad? Ahora, el sacerdote
debía estar con ellos, conocerlos, vivir con la gente. Era el que tenía que acercarse a la gente, acercar a la gente a Dios, vivir entre ellos con la vida de Dios en él. La vida de Dios tenía que estar en el sacerdote. Entonces el sacerdote llegaba en medio de la gente y la gente tenía que poder ver a Dios. Gracias, hermano Ricardo. Por este reino que el Señor levantó en esa oportunidad, fracasó. Los israelitas fracasaron como un reino de sacerdotes, porque lo primero que hicieron fue un círculo íntimo. Hicieron un círculo impenetrable, donde nadie podía entrar más que ellos mismos. Se mezclaron con la gente. Trataron con la gente, con las demás naciones. No era el propósito de Dios apartarse de todos y vivir como gente ermitaña solo. Ellos eran un reino de sacerdotes porque al principio leíamos en el verso 5, toda la tierra me pertenece, dijo el Señor, y ustedes serán mi reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué pasó con este reino de sacerdotes? Dice que se volvieron condenatorios de los demás. Los trataron de inmundos, así le decían a la gente. ¿Cómo puedes hablar con un inmundo? No podían comer con la gente que no era de Israel. No podían hablar. No podían entrar a una casa de un gentil, de alguien que no era de Israel, de un babilonio, de un egipcio, del que sea. Ellos no podían pararse ni siquiera en el umbral de la puerta. ¿Por qué? Porque ritualmente, y no lo dice la Biblia, ni lo dijo el Señor, sus ceremonias decían que ellos estaban contaminados. Entonces estos sacerdotes que Dios había escogido de entre todos los pueblos de la tierra, levanta desde la familia de Abraham, pero para este tiempo, cuando el Señor les entrega esta ley, ya habían pasado 430 años, ya eran una nación grande y muy numerosa. Dios los escoge como sus representantes y ellos se encerraron tanto en ellos mismos que se aislaron de todo el mundo, a tal punto que Dios les tiene que levantar sacerdotes para ellos mismos. Les tiene que levantar sacerdotes que los ministren a ellos para que los hagan venir y los acerquen a su Dios. Sacerdotes que necesitan sacerdotes. En eso se convirtieron. Siempre veía una película donde cuando pasaba algo así, la gente levantaba la mano y todos a la vez hacían así, ¿verdad? Bueno, deberíamos hacer eso, ¿no? Todos. Estos hombres que ahora habían sido elegidos por Dios para ser una nación sacerdotal, necesitaron que Dios les levante un grupo de sacerdotes porque se habían alejado tanto de Dios que ellos mismos necesitaban ahora alguien que los represente, alguien que los conduzca, alguien que los lleve a Dios y que los acerque a Dios y alguien que medie por ellos delante de Dios. Dijimos que el sacerdote es el que está en el medio. Ahora ellos, que eran los sacerdotes, necesitaban a alguien que se pare en el medio. Dios mismo dijo, busqué un hombre que se pare en la brecha. Y no lo hallé. Cuando todos ellos eran sacerdotes de Dios. Esta gente no sirvió para la gran comisión que Dios les había dado. Ahora observen, hay un pasaje en la Biblia,
Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. 9 y 10. Dice, ahora no está hablando a Israel. ¿A quién está hablando? No escucho, yo estoy re sordo. A mi señora le digo, habla fuerte, ¿por qué no? ¿A quién? A nosotros, a la iglesia de Cristo. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y el 10, fíjese, antes no tenían identidad como pueblo. ¿Se da cuenta? Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿No se repite la cosa ahora? Ahora no es Israel. Israel le falló al Señor. Israel fue desechado, fue dejado de un lado. No, perdón, la Biblia no dice que fue desechado, sino que fue dejado de lado hasta un tiempo. Pero Dios tenía un propósito con ellos. Ahora, ¿con quién está el propósito? Con nosotros, hermano. ¿No es acaso el mismo llamado? ¿No podemos identificar el mismo llamado? ¿Sí? ¿No somos sacerdotes de Dios delante de la gente? ¿Verdad? Mire, dice Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6. Más clarito. Dice, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas? Cristo mismo, ¿no? El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Ahora el 6. Escuche bien. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿No tenemos la misma posición que tuvo Israel hace muchos años atrás? Ahora dice, ¿cómo comenzó la iglesia este ministerio sacerdotal? ¿Cómo inició la iglesia, la primitiva iglesia, este ministerio sacerdotal? ¿Dónde lo empezó? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. ¿Sí? Le voy a ayudar un poquito por ahí, capaz que no se acuerda. Pues yo estoy sordo, ya en serio, me he convencido ya. Dice, pero ¿hasta dónde era el propósito de Dios? ¿Hasta lo último? Hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ellos comenzaron bien, pero se quedaron en Jerusalén. ¿Vio lo que pasó con Israel? Comenzaron a hacer un círculo íntimo. La iglesia de Jerusalén tenía el respeto y el favor de la gente, pero ellos comenzaron a ser una comunidad cerrada. Dice, ya hasta el mensaje estaba dirigido a los judíos. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor les dijo, ir y predicar este evangelio a toda, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso fue el mensaje que el Señor le dio a la iglesia, a este reino de sacerdotes. Ahora,
cómo comenzó el mensaje de esta iglesia en Jerusalén. Dice que el mensaje de ellos a los judíos era: arrepentíos. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque cuando Jesús envía a los 12, les dice: vayan y digan, no vayan por camino de gentiles ni entren a ciudades samaritanos, pero cuando vayan digan a los hijos de Israel: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse, ¿qué significa? Volverse 180 grados. Si usted va en una dirección, arrepentimiento es volverse sobre sus pasos. Si alguien está en una senda y equivoca el rumbo, arrepentirse es pegar la vuelta y retomar la senda. Ese es el mensaje a alguien que conoce a Dios. ¿Me entiende? Alguien que sabe de Jehová Dios, que conoce la ley. Entonces ellos le predicaron a esta gente y bien era para ellos, los judíos: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Perfecto. Pero así lo siguieron haciendo, pero el Señor les dijo: crean. Que le tenían que decir: crean en el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, ¿a qué voy? Arrepentirse era ir a hablarle a alguien que ya conocía de Dios. No era hablarle a la gente que no conocía a Dios. Entonces, ¿a dónde comenzaron a ir? A la gente de Dios. ¿Sí? Comenzaron a juntarse con sus hermanos y hablarles del Evangelio. Comenzó con los judíos y esto empezó a tener buen auge, pero comenzaron a hacer un círculo íntimo de nuevo, un círculo cerrado. La palabra del Señor dice que no fue hasta 10 años después que le sucede algo a Pedro. 10 años pasaron, hermanos, que seguían haciendo lo mismo. Predicaban a Israel. El mensaje no podía estar dirigido a gente que no sea de Israel. Entonces este reino de sacerdotes estaba cometiendo el mismo error. Estaban haciendo exactamente lo mismo que los primeros israelitas. Dice la palabra que en Hechos capítulo 10, ahí usted va a encontrar la historia, no la vamos a leer, pero Dios manda a Cornelio a decirle a Pedro que busque un tal Simón Pedro y lo haga venir a su casa, porque para que le hable, le traiga un mensaje de Dios. Esto hace este centurión romano y manda a sus soldados a buscar a Pedro. Pedro está hospedado a la orilla del mar en una casa de un tal Simón Curtidor, que era tenido más o menos por los hermanos, no muy bien visto. ¿Por qué? Porque trabajaba con animales, les sacaba la piel, los curtía. Entonces era como que andaba con sangre y se contaminaba, y ya no lo miraban muy bien de acuerdo a la ley de Moisés. Pero Pedro ahora estaba en esa casa hospedado, una gran casa, porque este hombre le iba muy bien económicamente. Dice que en un mediodía él tiene hambre mientras se preparaba la comida. Él sube a la azotea de esa casa y el Señor le da una visión. Viene un éxtasis donde desciende del cielo, dice en la visión de Pedro, un lienzo o una sábana, dice una versión, lleno de animales, reptiles, cocodrilos, víboras, serpientes, lagartos, de todos estos bichos que para el judío eran inmundos, no se podían comer. Y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: no, Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Jamás haría eso. Y el Señor le dice: no llames inmundo lo que el Señor ha limpiado.
no llames inmundo. Dice que 2 veces vino esta visión y él respondía lo mismo y quedó atónito. ¿Cómo es que Dios lo está mandando a comer este tipo de animales, este tipo de aves, que jamás eso para la ley de Moisés estaba prohibido? Ya tenía 10 años de iglesia. Y el Señor le habla, el Espíritu le dice, a la puerta hay 2 varones, 3 varones. No tengas temor de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y anda con ellos, y te diré lo que tienes que decir. Pedro baja y 2 soldados romanos con un mensajero de parte de Cornelio lo vienen a buscar. Y él los hace pasar. Le dice al dueño de casa que los hospede porque al otro día iban a ir. Y bueno, él trata de ser hospitalario con esta gente porque Dios ya le había hablado. Pero al otro día salen temprano hacia la casa de Cornelio. Y cuando llegan allá, ustedes cuando lean ese pasaje pueden observar que él se para en la puerta y le dice, ¿para qué me has hecho venir? ¿No le había dicho Dios que vaya con él? Cornelio tiene el error de arrodillarse delante de él y recibirlo. Y él le dice, levántate, porque soy un hombre igual que tú, no te arrodilles. Y le dice, ustedes saben, y así comienza su mensaje, que un hombre como yo solamente al pisar el umbral de esta casa estaría inmundo. Fíjese el evangelio que estaba predicando a tiempo. O sea, tenía metida el sacerdocio antiguo en el corazón todavía, siendo iglesia del Señor. Eso era lo que le tenía que decir o que creyera. Comience a hablarles de Cristo. Pero Pedro no les está hablando para que se conviertan. Pedro les está hablando para que sepan cuán lejos están de Dios. ¿Qué tan pecadores son? Ese es el mensaje de muchas congregaciones. No tiene ni el más mínimo vestigio de convertir a Cornelio y su casa. Y cuando ya está por cerrar su discurso, el Señor hace algo. Sale así. El Señor hace una instrucción ahí en ese mensaje y derrama su Espíritu Santo en todos los que están escuchando. Entonces Pedro se asombró. ¿Qué pasó con esto? Y ya nos mira a sus compañeros judíos que habían ido con él, que eran de la iglesia también. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Pedro? Y no sé. Yo creo que se habrá ido a un rincón ahí a hacer una reunión de comité enseguida. Una junta oficial ahí. ¿Y qué hacemos? Y empezaron a deliberar. Pero ¿viste lo que pasó? Y Pedro le dijo, ¿qué hacemos? ¿Lo bautizamos? ¿Estás loco? Cuando lleguemos a Jerusalén, nos apedrean nosotros. Pedro toma la decisión, dice, ¿quién puede impedir el agua para que estos sean bautizados si han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio? ¿Quién de ustedes puede impedir el agua? Los amenazó de esa manera y fueron bautizados. Y comenzó la iglesia. Ahora cuando volvieron a Jerusalén, los ancianos los estaban esperando con las piedras en las manos. ¿Cómo te atreviste a entrar a la casa de un gentil y comer con ellos? Era la iglesia de Cristo, hermano. ¿Cuántos años tenían ya de iglesia? 10 años. El Señor tuvo que hacer algo. Permitió que uno de sus siervos jóvenes diera su vida por el Evangelio. Esteban era diferente. Era distinto a los demás. Esteban quería hablar de Cristo. Por eso lo mataron. Lo apedrearon los religiosos. Y eso tuvieron que salir escapando, dice la Biblia. Hechos capítulo 11, verso 19. Hechos 11, 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos
a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo ¿a quién? Era la iglesia, el reino de sacerdotes. Mataron a Esteban. El otro día no quedó nadie en Jerusalén. Tuvieron que salir todos escapando por los campos con la familia, con los chicos, con los monitos atrás en la espalda, disparando porque los buscaban para matarlo. Saulo, que después fue el apóstol Pablo, era el que encabezaba toda esa cuadrilla. Pero dice la Biblia que ellos donde pasaban predicaban la palabra. Siempre escuchamos eso, ¿verdad? ¿Pero a quién predicaban? A los judíos nomás. El reino de sacerdotes solamente iban a los de ellos, porque entendían su lenguaje, porque hablaban como ellos, porque tenían ideas y tenían conocimiento de lo que ellos decían. Entonces solamente iban a ellos. Pero había transgresores y desobedientes entre ese grupo que salió escapando de Jerusalén, que eran como 8,000 o 12,000, dicen algunos. Dice en el verso 20 de ese mismo capítulo: pero había entre ellos unos varones, ¿de dónde? De Chipre y de Cirene, que no eran de Israel. No eran de Israel. Ellos eran de los contornos de Israel. Dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos, que eran gentiles, no eran israelitas, anunciando el evangelio de Jesús. Y el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¡Por fin! Pero tuvo que morir uno de ellos. Se tuvo que pagar el precio de una vida, de un muchacho noble, amante del Señor. Quizás era el que animaba a los demás. Pero estaban tan cerrados estos sacerdotes, esta nación santa escogida por Dios, que solo se predicaban entre ellos o a gente como ellos. Pero estos que no eran tan judíos, estaban con ellos, quizás habrían sido prosélitos. Llegaron, dice, a Antioquía, y se atrevieron a hablarle a los griegos, y los griegos le escucharon el mensaje y se convirtieron. Tiempo más tarde, los apóstoles escuchan que en Antioquía la palabra del Señor está prendiendo fuego toda esa gente. Y dice que mandan a Bernabé, un varón lleno del Espíritu Santo, y a Saulo, que ya se había entregado a Cristo, para que fueran a ver qué estaba pasando ahí. Y cuando ellos llegaron, se quedaron 2 años con los de Antioquía, porque era una iglesia viva en Cristo. Recién comenzó el Señor a expandirlos a través de la crisis, a través de la violencia, a través de la desesperación. Pero los que iban escapando iban anunciando el evangelio ¿a quiénes? A los judíos nomás. No ayudaba, mucho no estaba ayudando. Hasta que estos transgresores se animaron a hablarle a los griegos. Dice la palabra que de ahí el Señor habla al Espíritu Santo, le dice, levántenme a Bernabé y a Saulo para el primer viaje misionero. ¿A dónde llegan esos varones? Dice que llegan hasta partes de Europa. Y de ahí venimos nosotros. De una iglesia que no era apostólica. De una iglesia donde no estaban los clérigos. Una iglesita que empezó entre los griegos. Allí en Antioquía. De ahí se escriben los primeros textos de la Biblia. De ahí es donde Lucas hace las narrativas que toma del libro de Mateos. Y bueno, Pablo le dicta las cartas, algunas cartas apostólicas. Pero ahí es donde comienza todo, que debería haber empezado ¿dónde? En Jerusalén. Pero no habían entendido. No habían entendido.
el clerigalismo es el que más daño ha hecho a la iglesia de Cristo. El clero. El tener un jefe. Que todos ronden alrededor de él. Que pongan un líder y que todos hagan lo que ellos dicen. La Biblia dice que somos un reino de sacerdotes. ¿Y sabe qué se ha terminado haciendo? Este reino de sacerdotes han buscado sacerdotes para que los representen delante de Dios. Entonces ahora están los ungidos. Ahora viene el gran siervo de Dios y todos corremos para allá. Y todos vamos a estar presentes. Y todos sembramos y todo esto y todo lo otro. Ese es el propósito del reino de sacerdotes. Todos tenemos este trabajo. Pero también nos estamos buscando sacerdotes que nos representen. Le decimos, ore por mí. Que usted que está más cerca de Dios. Cuando yo soy un sacerdote de Dios y de su Padre, ¿cómo voy a empezar a depender de otros si yo soy un sacerdote del Altísimo, una nación santa, escogido? Antes no era nada, pero ahora sí. La palabra del Señor. El Señor busca este reino de sacerdote que se establezca en su iglesia. Nosotros terminamos haciendo lo mismo. Por muchos años. Sabe que ahora estamos despegando un poquito, pero yo los vengo a concientizar esta noche para que despeguen, hermanos. Nosotros también nos volvimos puertas adentro. Nosotros también nos volvimos puertas adentro. Nos pusimos nombres diferentes para defender mi denominación y lo que yo pienso. La sana doctrina la tengo yo. No buscamos sacerdotes para nosotros, una casta hicimos, que hasta le ponemos alfombra roja y un conito para que estacione el auto. Les llevo primicias, perfumes, alhajas, de todo. Saco lo que no tengo y ahí lo mantengo. ¿Es eso el propósito de Dios? No soy un sacerdote yo también. Sí, mi hermano. ¿Sabe que hasta nos hicimos nuestro propio lenguaje? En el trabajo había un hermano que me decía, ¿hace cuánto que está caminando usted? Me parece que desde los 2 años estoy caminando. 1 añito y medio. Porque era medio vago, 1 añito y medio, calculé. ¿Hace cuánto que fue lavado con la sangre? Nos hemos hecho nuestro propio lenguaje. Parece risa, pero es así. Sí. Es como que usted no entiende, pero nosotros dos no entendemos. Pero soy un sacerdote de Dios y de Cristo para acercar a la gente a Dios. ¿Sabe que nuestros cumpleaños, nuestras bodas, nuestras celebraciones están llenas de gente como nosotros? Está bien porque son quizás fiestas familiares y estamos la familia, pero nunca, ni por las tapas, viene el pariente ese que le gusta un poco el chupe, no. Porque toma y después, y si viene, más vale que tome agüita como yo. Entonces el otro no quiere venir, mejor que no venga. Pero si lo invito a aquel que no conozco, pero va a la iglesia, sí, entonces que venga. No hay problema. Me junto con gente como yo, que hable como yo, que coma y tome lo que yo tomo, que haga lo mismo que hago yo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo le decían los israelitas al que no era de Israel? Los trataban de perros, de inmundos, incircuncisos, cerdos, de todo le decían. Qué bárbaro estos israelitas que eran el reino del sacerdote. Pero nosotros, ¿cómo le decimos? Los mundanos. ¿Decimos así?
Son mundanos eso. Se junta con los mundanos. ¿O no? Estamos haciendo lo mismo. Somos sacerdotes para reconciliar a la gente con Dios. Hermanos amados, casa de pan, tenemos que distinguirlo por eso. No se aleje de la gente. Una vez yo le pedí al Señor, Señor, sácame de este taller que está lleno de mundanos. 35 años trabajé entre los mundanos. Y quería que me mande a un sector de las vigas. Allá se fabricaban vigas en la antigüedad. Y en ese lugar ahí no había nadie. Andaban los bisones, ¿cómo se llaman? Los cuises. Se cruzaban por todos lados los ratones. Ahí quería estar porque estaba solo. Allá me estaba contaminando el sacerdote, fíjese. Y lo pensaba. Pero alguien vino y me dijo, me leyó una carta del Apocalipsis y me dijo, porque estás donde está el trono de Satanás y no has desmayado. Eso lo escribe el ángel del Señor a una de las iglesias, porque has estado y has resistido hasta la muerte, aunque tengas que resistir por 10 días más, pero estás donde está el mismo trono de Satanás y no has desmayado. Esa gente se la jugaba entero, eran sacerdotes, pero nosotros queremos estar con gente que no hable como uno. Para eso nos mandó el Señor. ¿Sabe que el prototipo quién fue? ¿Quién fue? Cristo. En Lucas capítulo 15, verso 2. Ya estamos cerrando. Porque ya creo que está clarito. ¿Para qué vamos a seguir? Lucas 15, verso 2 dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Sí? En Lucas, en el capítulo 7, verso 34, dice, Jesús mismo hablando de sí mismo, decía, Juan no se juntaba con nadie y le decían, este viejo está endemoniado. Ahora vengo yo, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. ¿Ve? Amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. ¿Quién era ese? Jesucristo mismo. En Marcos capítulo 2, verso 16 dice, pero cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, le vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. No he venido a llamar a los que no se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. El mensaje del Evangelio es digno de ser escuchado por todos. Hemos dicho, el mensaje, el Evangelio que no confronta al pecado, no es el verdadero mensaje del Evangelio, porque les gusta estar atacando y alejando a la gente de Dios. Pero dice Lucas 16, que los que oían a Cristo anhelaban escucharlo, porque había esperanza en sus palabras. Dice que todos estaban ansiosos de entrar a este reino de Dios que compartía Jesús. Y no es lo que nos está pasando a nosotros. Pero tenemos que tener amigos. No tenemos que alejarnos de la gente de antes. No se junte con el mundo. El que ama al mundo es enemigo de Dios. Pero si usted ama lo que ellos hacen, ¿pero quién le va a mostrar a esa gente cómo vive Cristo en nosotros si no vivimos con ellos? ¿Sabe que cuando la iglesia comienzan a tener años de caminar en Cristo, dejan de alcanzar a los perdidos? ¿Por qué? Porque ya no se juntan con los perdidos, pues. La iglesia comienza a crecer cuando vienen almas nuevas, porque esos empiezan a hablarle a sus amigos, y ese le habla al otro, y todo. Dice, ¿y dónde es esto? ¿Y dónde te pasó eso?
y comienzan a venir. Y toda la iglesia se pone contenta, pero al poco tiempo le dice, bueno, pero tenemos oración el martes, tenemos estudio el miércoles, después tenemos el otro, y después el domingo, tenemos a la mañana y al mediodía, y a la tarde y a la noche, tiene que estar, y ya no le dejamos tiempo para juntarse con nadie. La familia lo pierde, los amigos no lo ven más, los metemos en la iglesia y acá están seguros. El Señor nos mandó como un reino de sacerdotes a acercar a la gente a Dios. No olvidemos eso, hermano. Ese es nuestro propósito. Bien por los hermanos que dicen, pasé por una esquina, había una verdulería y una señora estaba triste. Le hablé de Cristo, encargo la oración, vamos a orar por ella, vamos a visitarlo. Ese es el trabajo. Somos sacerdotes que acercamos a aquel que no conoce a Cristo. Porque estamos entre nosotros y claro, entre nosotros nos seguimos apichonando. No sea que el Señor mande algo feo, que tengamos que salir por esa puerta todos corriendo y que nos llevemos todos por delante. Lo que le pasó a la primitiva iglesia. En una noche no quedó nadie en Jerusalén. Solo los apóstoles. No quedó nadie. Pero por donde iban pasando, le iban hablando a los mismos de ellos. Hasta que 4 o 5 descarriados, desobedientes, transgresores, le hablaron a los griegos y ahí levantó la iglesia el Señor en Antioquía, que fue el faro del mundo. Esto no se termina acá. Lo que decía Noé, estamos con el agua en los tobillos, pero vamos a caminar en la profundidad con Dios, pero tenemos que sacarlo de esta mente religiosa. Sí, Señor, gloria a Cristo. Bendito Dios. Y sabe, estos que ahora estamos acá, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis, y esto termino, 5, 9. Y cantaban un canto nuevo con las siguientes palabras. Delante del trono del Señor, tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra millones de millones. Allí terminan los sacerdotes, estos que no se casan acá abajo, estos que se siguen juntando con los mundanos. Ahí van a terminar en la presencia del gran Dios, cantando esta canción. Tú nos elegiste de entre todas las tribus de la tierra y nos hiciste sacerdote e hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando habrán muchos acá que correrán de un lugar para otro diciendo, Señor, ahora entiendo. Señor, no me deje. Dame otra oportunidad. La iglesia de Cristo es la que está ahí. Y estos son los sacerdotes. La segunda oportunidad que Dios le da a un pueblo escogido, a una nación santa, a un real sacerdocio. Gente que antes no era nada, pero que llegó a tener linaje de pueblo. Gente que antes no merecía misericordia, porque hay muchos ladrones, asesinos, de todo, depravados, pero ahora habían alcanzado misericordia. Ya no eran muy elocuentes, pero compartieron lo que Cristo había hecho en sus vidas. Nosotros tenemos que ser de eso. Esto no se termina acá, digo, no solamente el bautismo, ahora tenemos que hablar.
Tenemos que compartir lo que se nos está enseñando en el discipulado. Ese plan, no se callen, hermano. No se preocupe por esta casa. No vamos a entrar. ¿Qué importa? Haremos ahí donde están los autos. Ya el Señor va a enviar. ¿Cómo vamos a hacer? Esta obra no es mía. Es del Señor. Y si el Señor nos quisiera sacar de acá y llevarnos al centro, si hacemos bien las cosas, el Señor corre con los gastos. Él cóbrelo. Los medios los hace el Señor. El Señor no tiene problema. No está en crisis. Le está buscando gente que realmente se comprometa a hacer lo que Él mandó. No te encerré para vos mismo. ¿Por qué no le das un poquito de vuelta a tu costado, allá en tu casa, en tu familia? ¿Cuántos necesitan de Dios? Y vos sos un sacerdote. No es para vos. El verdadero sacerdocio es llevar a la gente a Dios. Y termino con esto. Dice la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. Esto, hágale un cuadrito y téngalo en su casa. 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto es un regalo de Dios, ¿o no? Quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Vio? Verso 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Bendito es Dios. ¿Cuántos entendieron la palabra? ¿Sí? En mi familia hay mucha gente que necesita oír de Dios. Y yo soy un sacerdote. Y si no lo sabía, hoy lo sabe. El Señor me mandó a decirle esto. Para eso es el pastor. Dice que es un regalo que Dios le da a la iglesia. No es para que se enseñoree de ustedes, sino para que le diga estas cosas. A fin de que la iglesia haga la obra de Dios. ¿Quién tiene que hacer la obra de Dios? El pueblo, la iglesia. El Señor le dio apóstoles, le dio profetas, le dio evangelistas, le dio pastores y le dio maestros para que capaciten la iglesia a fin de que la iglesia haga la obra del Señor. Pero nos hemos ensoberbecido por sobre todos ellos. Hay una reunión familiar, una comida, un agasajo, el pastor tiene su mesa aparte, su sillita aparte, su plato preferido. No es para eso, no. Somos un reino de sacerdotes. Saquémonos, perdone la palabra, estas pavadas de la cabeza, ¿sí? Y arranquemos bien. Y llevemos este sacerdocio adelante, al trabajo, a la fábrica, a la escuela, quizás a la verdulería, a la farmacia, a la calle. Hagamos eso porque entonces un día estaremos delante del Señor y le diremos, porque tú nos elegiste como sacerdotes de toda la tierra y aquí estamos, millones de millones. Un coro dice, entre esas millones de voces también oirás mi voz. Sí, pero tengo que hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por ayudarme a compartir esta palabra. Ayúdame, Señor, cada día para que la palabra sea fresca de ánimo a mis hermanos. No sea condenatoria, sino de enseñanza.
para que nos animemos en este día de lluvia, Señor. Que valga la pena haber venido y salido de nuestras casas, los que vinieron en colectivo, de distintas maneras, mojándose algunos. Pero que tú le hayas hablado esta noche, Señor. Nos vayamos desafiados a nuestros hogares. Cristo en nosotros, pero también Cristo para compartirlo con los demás. Hay muchos que necesitan de Dios. Gracias, papá. Ayúdanos a poner interés en aprender en las lecciones, a conocer el Evangelio, a tener conocimiento de cómo operas en nuestra vida, de lo que tú haces en el corazón del hombre. Señor, para hablarles a la gente, aquellos que necesitan, que piensan que no hay más nada y quieren quitarse la vida. Señor, que los alcancemos, que los socorramos antes que sea tarde. Gracias, Señor, para que de toda lengua, de toda nación, de todo rincón de la tierra, podamos, Señor, llevar a alguien para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por sus oídos. Dios los bendiga.